En medio del brillo de los focos y las constantes cámaras que siguen cada uno de sus pasos, Mahsine Meravet enfrenta uno de los capítulos más sensibles de su vida personal. Mientras su carrera avanza con fuerza en Turquía, un eco profundo resuena desde Marruecos, el eco de su familia, a la que no ha visto desde hace mucho tiempo. Este vacío emocional, que parecía oculto entre las sonrisas de los escenarios, salió a la luz con una declaración inesperada de su madre. «Mi hija nos ha olvidado», dijo con voz quebrada su madre a la prensa local, una frase corta que retumbó con intensidad en los titulares y corazones. Los medios marroquíes no tardaron en hacerse eco de esta afirmación, mientras los seguidores de Mahsine compartían opiniones divididas. ¿Se trata de una simple distancia geográfica o de un alejamiento emocional más profundo? La actriz, hasta el momento, guarda silencio. Pero ese silencio ha alimentado aún más las especulaciones. El vínculo familiar de Mahsine, que en otras épocas era motivo de orgullo y fotografías nostálgicas en redes, ha desaparecido misteriosamente del ojo público. Algunos afirman que el ritmo frenético de su trabajo no le deja tiempo para volver a Marruecos. Otros, más escépticos, insinúan que algo más serio podría estar ocurriendo entre bastidores familiares. Sea cual sea la razón, los ojos del mundo del espectáculo se posan sobre esta ausencia. Lo más doloroso de esta historia quizás sea el contraste entre la imagen que proyecta y la realidad que aflora desde el entorno más íntimo de Mahsine. Mientras ella comparte escenas detrás de cámaras o momentos románticos con su pareja en Turquía, su madre declara ante cámaras que no la ha visto en meses. La distancia física ha dado paso a una grieta emocional. Desde su entorno profesional no ha habido ningún comunicado oficial al respecto. Algunos miembros del equipo de su serie han dicho fuera de cámara que la actriz ha estado más silenciosa que de costumbre en las últimas semanas. Incluso durante los descansos de grabación, Mahsine parece más ensimismada, como si su mente viajara constantemente más allá del plató. En redes sociales, sus fans han comenzado a notar el cambio en su actitud. Antes compartía momentos con su familia, ahora ni una foto, escribió una seguidora. Otros le piden con cariño que regrese a Marruecos, aunque solo sea para una breve visita. Los rumores, como siempre, no se hicieron esperar. ¿Ha cortado lazos por completo con su familia? ¿O se trata solo de un momento transitorio? La madre de Mahsine, en la entrevista que ha desatado todo, no mostró rencor, pero sí tristeza. Su rostro reflejaba el dolor contenido de una mujer que extraña profundamente a su hija. Ella sabe dónde vivimos, siempre tendrá nuestras puertas abiertas, añadió con los ojos húmedos. Sus palabras calaron en quienes las escucharon. En el barrio donde creció la actriz, los vecinos también expresaron su preocupación. Era una chica muy familiar. Siempre venía con una sonrisa. Nos duele saber que no ha vuelto desde hace tanto, comentó una vecina. Las calles que la vieron jugar de niña ahora solo conservan su recuerdo. Quienes conocen de cerca la vida del artista saben que el equilibrio entre lo personal y lo profesional es una cuerda floja. Mahsine parece estar transitando precisamente esa cuerda. La fama, los contratos, las presiones mediáticas, todo eso puede alejar, sin querer, a una persona de sus raíces. Pero las raíces, cuando se descuidan, también reclaman. Durante los últimos días, varias revistas han intentado obtener una declaración de la actriz. Pero hasta ahora, la respuesta ha sido el silencio.
No ha emitido ningún comunicado ni ha respondido a los comentarios de su madre. Este silencio ha abierto espacio para conjeturas de todo tipo, desde simples diferencias familiares hasta tensiones más profundas. Algunos expertos en imagen pública creen que Maasine se encuentra en un momento de inflexión. La gestión emocional es clave en la vida de los famosos. Pero cuando el conflicto viene desde casa, todo se complica, expresó un especialista en medios. La actriz, al parecer, estaría priorizando su carrera en un punto muy alto de su popularidad. A pesar del ruido mediático, algunos seguidores mantienen la esperanza de que Maasine dé el paso para volver a casa. Las familias discuten, se distancian, pero también se reconcilian, comentó un fan en redes. Otros, sin embargo, sienten que la distancia es definitiva. No hay excusa para alejarse así de tu madre, fue otro de los comentarios destacados. Lo más impactante es que este asunto no es solo un tema personal, sino que comienza a tener impacto en su imagen pública. Varios medios turcos han comenzado a cubrir la noticia, mientras se multiplican los análisis sobre cómo este conflicto podría influir en sus futuros contratos. Algunos productores podrían ver con preocupación la exposición mediática de este conflicto. En los foros de seguidores, se habla incluso de la posibilidad de que Maasine viaje a Marruecos en secreto para reencontrarse con su familia sin cámaras. Aunque no hay pruebas de ello, la esperanza de una reconciliación inmediata permanece. La posibilidad de una foto familiar pronto podría cerrar esta herida pública. Por otra parte, también se comenta que esta distancia familiar podría ser reflejo de una crisis emocional más profunda. Quizá Maasine está atravesando una etapa complicada a nivel personal, opina una psicóloga especializada en celebridades. Según ella, este tipo de distanciamientos a veces responden a necesidades internas que poco tienen que ver con rencores. Los amigos más cercanos a la actriz han preferido no opinar. El círculo íntimo guarda una prudente distancia respecto a lo que está ocurriendo. Algunos incluso han desactivado los comentarios en sus redes sociales para evitar ser bombardeados con preguntas sobre la familia de Maasine. Todo parece indicar que el asunto es más delicado de lo que se creía. Mientras tanto, los rumores sobre cómo esta situación está afectando su trabajo siguen creciendo. Hay quienes aseguran que ha tenido que cancelar una entrevista importante por no encontrarse emocionalmente preparada. Otros aseguran haber visto lágrimas en sus ojos durante una reciente grabación. Lo cierto es que Maasine se encuentra en el ojo del huracán. Y, en medio de todo, permanece en silencio. Quizá esté esperando el momento adecuado para hablar, o tal vez siente que no hay nada que decir. Pero mientras tanto, las cámaras siguen girando, las luces no se apagan y el público espera una respuesta. Las relaciones familiares, en especial entre madre e hija, están tejidas con hilos invisibles que ni la fama ni la distancia deberían romper. Maasine, admirada por miles, hoy enfrenta el juicio más difícil, el de su propia historia familiar. En ese juicio, solo el tiempo dirá si hay espacio para el perdón, el regreso y los abrazos largamente postergados.